Bueno, una función racional es un cociente entre dos polinomios, ¿sí? Entonces ustedes, este polinomio del numerador puede ser de grado 2, 3, grado 1, y este, el denominador, también puede ser grado 2, 3, no importa el grado. Entonces, estas homográficas son como un caso particular de las racionales. Nosotros nos paramos acá y vamos a estudiar estas porque son las que, digamos, tenemos acceso a partir de los conceptos que manejamos de poder estudiarla. ¿Por qué? Porque este tipo de funciones es más sencilla que esta, por ejemplo, que es una de grado 2 dividido una de grado 2. Entonces, para poder estudiar estas funciones, ustedes van a necesitar el concepto de límite, que es para el año que viene. En esta, que es una de grado 2 dividido una de grado 1, también. Ustedes las van a poder estudiar con mayor profundidad el año que viene. ¿Qué pasa? A mí me quedaron estos ítems puestos porque en los años de cursada presencial, normales, digamos, sin pandemia, solía haber tiempo como para poder analizarlo. No significaba que este tipo de funciones yo las fuese a tomar dentro de un parcial o de un final. ¿Por qué? Porque no forman parte del programa de la materia, porque forman parte de cálculo del año que viene. Entonces, me quedaron ahí los ítems porque siempre tuve tiempo como para poder hacer una aproximación del estudio. ¿Se entiende? O sea, no es que ustedes no pueden estudiarlas, sí pueden estudiarlas, pero requiere como bastante esfuerzo sin tener la herramienta del cálculo de límite que van a tener el año que viene y otras cosas. Por ejemplo, derivada también ayuda mucho a estudiar el comportamiento de una función rara. Y estas son las más complejas dentro de las que tienen nombre, digamos. Porque después hay millones de funciones que no tienen nombre en particular porque son como combinación de varias. Por ejemplo, si ustedes tienen una exponencial sumado a una lineal, no tiene un nombre específico. O sea, no es ni 100% exponencial ni 100% lineal. Entonces, hay miles de funciones, tantas como querramos ir combinando. El tema es que ustedes vayan adquiriendo herramientas para poder estudiar cualquier función. Por ejemplo, si ustedes quisieran estudiar estas, tendrían que, por ejemplo, acá plantear, es un poco, bueno, estamos como medio cortos de tiempo para meternos acá, pero esta es la que vos quisiste hacer, esta sí la podrían estudiar, esta sí la podemos analizar. ¿Esta es una de las que quisiste hacer? Sí, profe. Bueno, esta si querés la vemos, pero estas dos déjenlas como para estudiarlas el año que viene, porque realmente entre que estamos cortos de tiempo y es un tema que corresponde a cálculo de segundos, les va a quedar, el año que viene van a poder estudiar un montón de estas. Así que déjenlas sin hacer, porque yo este tipo de funciones no entra dentro del programa y no las voy a tomar. Esta sí la podemos hacer un estudio. ¿Por qué? Porque pasaba algo parecido. A ver. Perdón, profe, la que quise hacer fue la 13E, no la D. Ah, esta es Sí. más complicada, claro. Bueno, no quiero quedarme sin contestarte, lo que pasa es que demanda un poquito. Bueno, la hacemos si quieren. Si no hacemos la D, si igual es para sumar algo que sea la E, que si usted dice que es más Sí, es fácil. más fácil. Igual decime, ¿cómo era? ¿Era x cuadrado? ¿Más 2? Ah, ¿la D o hacemos la E? No, la de la que quisiste hacer. Sobre, No, la E quise hacer. la X E, perdón. cuadrado, X más 1. ¿Así? Sí. Bueno,
Lo primero que tenemos que calcular es el dominio, que lo podemos calcular. es el dominio, que lo podemos calcular. Sí. ¿Cuál va a ser? -1 me quedo. X tiene que ser distinto de -1. Claro, son O todos sea, los los reales, reales menos salvo -1. -1. el -1. Esto de otra manera se puede escribir así. Menos infinito, -1, unión de -1 a más infinito. Cualquiera de las dos está bien. Después, conjuntos de ceros. Conjunto de ceros. O sea, Bueno, todos los valores. ahí tuve problemas, porque Claro. Es que sí. Vos tenés acá esta igualdad. Tenés que plantear. ¿No? sí, Esto sabemos que es diferente de 0. Así que si lo pasás multiplicando, esta expresión va a ser igual a 0 solo cuando el numerador sea igual a 0. ¿Estás de acuerdo? sí. Bueno, y esto me estaría quedando que un número al cuadrado tiene que ser igual a -2. Y esto no es posible para ningún número real. ¿Estás de acuerdo? O sea, no hay ningún número real que al cuadrado nos dé negativo. Claro, ahí yo hasta ahí llegué y le puse, no tiene raíces reales. No tiene conjunto vacío, no tiene raíces reales. Está bien lo que estás diciendo. Claro, después yo la ¿Qué la más? ingresé en GeoGebra. Espera. Que uno después de calcular los ceros, en esta no tiene raíces reales, o sea, no va a cortar al eje X. ¿Qué calculaba? Conjunto de positividad. Claro, yo ahí es otro. ¿Cómo? Porque cuando llegaba porque ahí le decía el camino 1 cuando son los dos positivos y el camino 2 cuando son los dos negativos. En el camino 1 cuando son los dos positivos, lo de arriba tiene que ser mayor Bien. a 0. Y ahí de nuevo me quedaba una raíz. Bueno, ahí llegué. Claro, porque hay veces, a nosotros nos pasó esto, de que queden por ahí unas inecuaciones que en realidad no hay que apoyarse tanto en lo algebraico, sino más en lo conceptual. Hicimos algunas de este tipo. ¿Qué pasaba acá? Vos podés hacer el camino 1 y camino 2. Tendríamos el camino 1, como vos dijiste, y el camino 2. Ahora, por ejemplo, en el camino 2, otra persona podría haber dicho, no, ni lo hago. Porque para que el numerador sea negativo es imposible. O sea, no hay ningún número real que al cuadrado me dé negativo y encima agregándole 2 que sea negativo. Así que este ya sé que me va a dar conjunto vacío. Si quieren, lo plantean, pero les va a quedar un absurdo. Les va a quedar, ¿para qué número x al cuadrado es menor que -2? O sea, necesitan que x al cuadrado sea negativo y de vuelta estamos en esto de que ningún número real al cuadrado es negativo. Así que este camino 2 los va a llevar a conjunto vacío. Y podrían frenarse en el camino 1, que es el que vos me estás diciendo que planteaste. O sea, este tiene que ser mayor que 0 y x más 1 tiene que ser mayor que 0. Y acá me dice que x al cuadrado tiene que ser mayor que -2. ¿Necesito ponerle condición a la x? ¿O para cualquier número esa x al cuadrado va a ser mayor que -2? No, para cualquier número. Para cualquier número. Entonces acá lo que te está dando es directamente de menos infinito a más infinito. No hay condición, siempre va a ser. Esto siempre va a ser positivo. Siempre. Porque estás teniendo un número al cuadrado que es positivo con seguridad, valga lo que valga x, y a algo positivo le sumas 2, con seguridad va a ser positivo.
Así que este pedacito no me genera condición. La x puede estar entre menos infinito y más infinito, puede ser cualquier número real. Ahora vamos a ver esta. Esta nos dice que la x tiene que ser mayor que menos 1. O sea, de menos 1 a más infinito. Y si yo busco la intersección entre todos los reales y este intervalo, me va a dar este intervalo. Así que el conjunto de positividad va a ser ese intervalo. Ahora buscamos conjunto de negatividad. En el conjunto de negatividad yo puedo pensar un camino 1 donde el numerador sea positivo y el denominador negativo, y un camino 2 donde el numerador sea negativo y el denominador positivo. ¿Qué pasa con el camino 2? De vuelta, si le estoy pidiendo al numerador que sea negativo sobre esto, que es imposible que sea negativo, este camino 2 me va a dar conjunto vacío. Si quieren lo planteen, pero no hace falta. Si ustedes entienden que esto va a ser positivo siempre. O para todo valor de x va a ser positivo. Entonces planteamos este. Necesitamos que x cuadrado más 2 sea positivo y que x más 1 sea negativo. Esto es para todo valor de x, o sea, de menos infinito a más infinito. Y acá nos queda que la x sea menor que menos 1, o sea, de menos infinito a menos 1. Y tengo que buscar la intersección. La intersección entre todos los números reales y este intervalo me va a dar este intervalo. Así que el conjunto de negatividad va a ser de menos infinito a menos 1. Voy bien, porque si uno, conjunto de ceros, unido a este, me da el dominio. ¿Están bien? ¿Sí? Sí, profe. O sea, hasta ahora ustedes podían hacer todo este estudio. El tema de esta función es que va a tener una asíntota especial, que no va a ser ni vertical ni horizontal. Una de las asíntotas no va a ser ni vertical ni horizontal, va a ser una asíntota oblicua. ¿Eso cuándo puede pasar? Cuando el polinomio del numerador tiene un grado mayor que el del denominador. Pero esto es lo que les digo que ustedes van a poder ver bien el año que viene. A mí siempre, en general, todos los años me gusta poner alguno de estos problemas que tienen que ver con lo que estamos viendo y como que haga de nexo con lo que va a pasar el año que viene. Al estar como más apretados de tiempo, digamos, no tuve oportunidad de hacerlo. Pero bueno, como surgió tu pregunta, lo hacemos. ¿Cómo podríamos ver esa asíntota? Ustedes el año que viene van a aprender a calcular límite. Nosotros ahora no podemos calcular límite porque no sabemos, no tienen las herramientas. Entonces, lo que sí pueden saber es, por ejemplo, así como lo hicimos con la homográfica de plantear el cociente, podríamos pensar qué resultado da de hacer x cuadrado más 2 dividido x más 1. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar a la x para que me dé x cuadrado? Por x, ¿verdad? Sí. Entonces nos queda x por x cuadrado, más x. Cuando restan, esto se les va, les queda 0 menos x, más 2 menos 0, acá hay un 0. Esto sería el resto. Pero podemos seguir. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la x? ¿Mm? Se cortó, profe, no sé qué preguntó. Ah, ¿por cuánto tengo que multiplicar a la x para que nos dé menos x? ¿Por 1? No. Menos 1. ¿Se escucha o no? ¿No?
menos 1. Menos 1 por x, menos x. Menos 1 por 1, menos 1. Cuando plantean la resta, está andando mal internet, ¿no? Sí, se escucha a mí así medio robotizado, pero ahora Sí, está bien. lo veo todo pixelado y como si fuera cuadro por cuadro. Todo lento. Menos x menos menos x, esto se anula. Y 2 menos menos 1 nos da 3. Como toda cuenta de dividir, divisor, cociente y resto. Y como en toda cuenta de dividir, dividendo es igual a cociente por divisor más resto. A ver, voy a cambiar a datos. Espero que no se corte todo. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe. A ver si ahora vamos mejor. Lo pasé a datos. Capaz que... Bueno, toda cuenta de dividir es cociente por divisor más resto. O sea, el dividendo es cociente por divisor más resto. Entonces, este polinomio, x cuadrado más 2, va a ser igual a cociente, divisor, más 3. Si ustedes acá hicieran todo el desarrollo de esta doble distributiva y le sumaran 3, llegarían a lo mismo que esto. Es equivalente, es lo mismo, escrito de otra manera. Ahora, nuestra función es este polinomio dividido que es x más 1, así que divido todo por x más 1. Divido este término por x más 1, divido este término por x más 1. ¿Qué sucede en este término? Tengo un factor idéntico al denominador, o sea, un factor del numerador idéntico al del denominador, así que se simplifican. En síntesis, esta función, nuestra función, esta, que es la original, es lo mismo que pensarla como esta recta más esto. Y cuando uno piensa en asíntotas, piensa en qué le pasa a la función a valores muy grandes de x. Entonces, cuando la x es tan grande como nosotros imaginemos, este término va a tender a ¿cuánto? O sea, si la x es tan grande como yo imagino, si hago 3 dividido algo muy, muy grande, va a dar muy, muy chico. A 0, sí. Va a tender a 0. Entonces, ¿qué significa? Que la función a valores muy grandes de x se va a comportar como esta recta. Esta función, que si bien tiene una forma rara, a valores muy grandes de x se va a comportar parecido a esta recta. Entonces, ahora les muestro. Ah, no. Siempre me pasa lo mismo. Esperen 2 minutos que abra el programa. Ahí está. Entonces ahora viene esta parte que vos me contás que lo pusiste en el GeoGebra, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en el GeoGebra. Paréntesis, x cuadrado más 2, dividido x más 1. Ahí tenemos esta función con esta forma rara. Fíjense que si nosotros, si bien acá, cerca del 0, digamos, la función tiene un comportamiento diferente, si nosotros
sacáramos este sector, fíjense que el resto de la función se parece a una recta, ¿o no? Esta. Y supuestamente con lo que hicimos recién dijimos, bueno, a valores muy grandes se comporta como x menos 1. Bueno, vamos a graficar x menos 1 aparte, la recta de x menos 1, ¿ven? Que es la roja. ¿Qué significa? Que a valores muy grandes de x, si nosotros nos vamos a valores muy grandes de x, no las puedo distinguir, ¿ven? Yo ahí apago, casi que están superpuestas. Bueno, eso tiene que ver con la idea de límite, y que las funciones a veces tienen este tipo de asíntotas que son oblicuas, no necesariamente tienen asíntotas horizontales como las homográficas. Las funciones homográficas sí tienen asíntotas horizontales. Las que son una función lineal dividida otra función lineal. Acá, como tengo una función cuadrática dividida una función lineal, a valores muy grandes se va a comportar como una función lineal. Siempre que tengan un polinomio en el numerador que sea un grado mayor que el del denominador, a valores muy grandes se va a comportar como una función lineal. Por ejemplo, si yo pongo en vez de x cuadrado, pongo x al cubo, y lo divido por alguna cuadrática, por ejemplo, x cuadrado menos 4. Fíjense lo que es esta función. Qué forma rara. Es esta que puse acá, ¿ven? Es un polinomio de grado 3 dividido este polinomio de grado 2. Este tipo de funciones que hacen todos estos comportamientos raros, los van a poder analizar bien el año que viene. ¿Qué sucede con esta función? En principio hay dos valores que no puede tomar la x, ven el 2 y el menos 2, y acá esta función en particular tiene dos asíntotas en esos dos valores, dos asíntotas verticales. Y después pasa esto, de a valores muy grandes de x, la función, si la miramos, parece una recta. Cada vez que ustedes tengan un polinomio de un grado dividido un polinomio de un grado menos, en general va a suceder eso y la función va a tener una asíntota oblicua. Pero, bueno, les repito, o sea, no quería dejarte sin contestar. Si bien hay cosas que hubiesen podido estudiar, por ejemplo, tranquilamente se les puede pedir estudiar el dominio, estudiar el conjunto de ceros, el conjunto de positividad y negatividad, todo eso se podía calcular perfectamente. Ahora, el tema del gráfico, yo no te puedo pedir el gráfico de una función de este tipo, te puedo pedir de una homográfica, porque todavía no tenés las herramientas como para poder graficar eso. El año que viene lo van a hacer. Pero bueno, más que nada les hago esta aclaración. Esos tres ítems, sobre todo, yo siempre los pongo como nexo entre lo que se está trabajando este año y lo que van a ver el año siguiente. ¿Me querés preguntar algo más? No, está bien, profe. ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a ver lo que tenía planeado para hoy. Vieron que yo les dije que si bien nunca trabajamos la función módulo, en ese caso pasa al revés que con esto. Si bien no trabajamos la función módulo, ustedes tienen todas las herramientas para poder analizarlas, estudiarlas de forma completa. Mi intención era poder ver el análisis de un par. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la función módulo? En general, cuando se trabaja en la escuela, siempre se da, por ejemplo, fx igual módulo de x, para empezar, ¿no? A estudiar. Y esto, yo no sé si alguna vez alguien lo vio. ¿Saben qué forma tiene? Por ejemplo, supongamos que no tienen ni idea de por dónde empezar. Bueno, tabla. Y ustedes hacen menos 2, menos 1, 0, 1, 2, por decirles algo. F en menos 2 tengo que hacerle el módulo a menos 2. ¿Cuánto da? 2. 2. Módulo de menos 1.
1. Módulo de 0, 0. Módulo de 1, 1. Módulo de 2, 2. Ya acá tengo un montón de puntos para ubicar. Vamos a ver si este rojo anda. O sea, el Profe, puede menos ser 2, creo que quedaba como una B corta, una cosa así. claro. En menos 2, la función tiene imagen en 2. En menos 1, en 1. En 0, 0. En 1, 1. En 2, 2. Y si ustedes siguen poniendo valores intermedios para que esto les quede los puntitos más cerca, por ejemplo, quieren más puntos, van a ver que les queda 2 rectas. Perdón, esto está torcido. Esta es la gráfica de la función módulo de x. Y queda esta idea de que el módulo siempre es una b corta. Y yo quiero que, si bien, digamos, es correcto con algunos recaudos, a mí me interesa trabajar la fórmula módulo como algo más amplio, como el concepto. El concepto de módulo me va a definir esta función. ¿Ustedes saben lo que es una función partida? ¿O una función definida por partes? Díganme, ¿eh? Sí, no. No, profe. Bueno, una función partida o una función definida por partes es una función que, en vez de tener una única, digamos, regla o fórmula, ustedes vieron que la fórmula, la parte algebraica de la función, es la que nos describe la ley de esa relación. Acuérdense siempre que esto es una relación entre elementos de un conjunto y elementos de otro conjunto. La fórmula nos describe esa ley. Por ejemplo, acá nos dice, a cada elemento del conjunto de partida, sácale el módulo. O si la función fuera 2x, a cada elemento del conjunto de partida, multiplicarlo por 2. O sea, la fórmula nos dice cuál es la regla de esa relación. Bueno, hay funciones en donde esa regla no es única y tiene diferentes reglas para diferentes valores del conjunto de partida. Entonces se define con una llave en donde se da cuenta a qué regla cumple dependiendo del valor de x en el que esté parado. Por ejemplo, yo les digo, esta función se define como esta recta si la x es mayor que 0. Y luego se va a comportar como esta parábola si la x es menor que 0. O sea, la función partida es esto, es una función que, en vez de tener una sola ley de comportamiento en todo el dominio, tiene distintos comportamientos a lo largo del dominio. Tiene una parte lineal y una parte cuadrática, esta, por ejemplo. Y te especifica bien para qué valores tiene ese comportamiento. Entonces, en este tipo de funciones, si yo quiero hacer una tabla, tengo que prestar atención en qué valor voy a reemplazar, porque dependiendo del valor, voy a tener que reemplazar en esta fórmula, voy a tener que reemplazar en esta. Entonces, si yo quiero saber cuánto es f de 2, ¿en cuál reemplazo? En x mayor a 0, que vendría a ser la Claro, x como menos la 1. 2, como el 2 es mayor que 0, tengo que reemplazar acá. Entonces tengo que hacer 2 menos 1 y nos va a dar 1. Ah, perdón, tengo que incluir en algún lado el 0, así tengo todos los reales. Lo voy a incluir ahí. Si yo quiero hacer f de menos 2,
voy a reemplazar acá porque el menos 2 es menor que 0. Entonces voy a hacer menos 2 al cuadrado menos 1. Esto nos da 3. ¿Qué va a pasar con esta función? Va a tener supongamos que yo grafico esta recta. Una cosa así es. Completa, ¿no? Ahí tiene raíz en 1, ordenada al origen a menos 1. ¿Están de acuerdo? Esta es la recta igual x menos 1. ¿Están de acuerdo? Tiene Sí, ordenada profe. al origen a menos 1 y la pendiente 1. O sea, subo 1, me corro 1. Subo 1, me corro 1. Esta es esta recta. Pero esta recta, digamos, en esta función, va a representar solamente al sector en donde la x es mayor o igual que 0. O sea, este tramo no lo quiero. O sea, yo me quedo con los x desde 0 a más infinito, se comporta como esta recta. Y para los x negativos se va a comportar como esta parábola. Y esta parábola, ¿cómo es? ¿Dónde tiene las raíces? Tiene las raíces en 1 y en menos 1. ¿Están de acuerdo? Cuando vale 1, me da 1 al cuadrado 1, menos 1, 0. Y menos 1 al cuadrado 1, menos 1, 0. Así que sería una parábola que hace una cosa así. Y sigue, ¿no? Pero me dice que se va a comportar como esta parábola si la x es menor que 0. Así que todo lo que sea mayor a 0 en x no me interesa. Entonces, esta función tiene este formato. Un pedacito de parábola y un pedacito de recta. ¿Se entiende? O sea, no es que hay cosas nuevas. Es simplemente prestar atención a en qué sector de las x estoy y se va a comportar como esa función que me están diciendo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si queremos graficar una función partida, podemos graficar cada sector y luego borrar lo que no corresponde. Por ejemplo, ¿vieron que yo hice la recta entera? Bueno, después borro todos los que son x negativos porque no se comportan como esa recta. Entonces, esa es una manera. Podrían dibujar la parábola completa con lápiz y después borrar la parte que no quieren. Por ejemplo, toda la parte de los mayores que 0, de los x mayores que 0. Toda esa rama de acá la borran. Bueno, esto es una función partida. ¿Qué pasa? ¿Por qué vengo acá? ¿No? Si íbamos a ver el módulo. Porque el módulo, si ustedes se acuerdan de la definición, era como una especie de función partida. ¿Se acuerdan? Que había una llave y decía, si lo de adentro del módulo es mayor que 0, saco las barras del módulo y me queda la expresión tal cual. Y si la expresión de adentro del módulo, la que está afectada por el módulo, es menor que 0, es negativa, al sacar las barras del módulo tenía que reemplazar por la expresión opuesta. ¿Se acuerdan de la definición de módulo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que nosotros tengamos una función con módulo, esa función se puede traducir en una función partida. Y ahora vamos a entender un poquito más por qué esta función tiene esa forma, digamos, de B corta, y vamos a ver otras funciones con módulo donde no tiene la forma de B corta. Se va a cortar, voy a aprovechar, como falta menos de un minuto, voy a cortar acá y volvemos.